No dije mister. Aquí estoy. Ok, vamos a cerrar esto de acá. Muy bien, entonces... ¿Dónde está aquí? Dendrites, no. Entonces, hay algo que tiene que quedar muy claro, y creo que ayer estábamos hablando un poquito de ello. Yo necesito de la glía para que el sistema nervioso central funcione. Y la glía no es solamente una porción eh, estructural como tal, es decir, no solamente tiene funciones de conformación, sino que tiene muchísimas más. Y realmente es para que puedan realmente funcionar adecuadamente las neuronas. Yo ayer estaba haciendo una comparación de, por ejemplo, la facultad o una escuela, donde las neuronas serían los alumnos y los profesores y la glía como tal es toda la infraestructura. Los salones, las sillas, los baños, la comida, los libros, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque realmente las células gliales, están aquí, van a estar y van a tener distintos tipos de función. Por ejemplo, yo tengo una división inicial, que son la macroglia, que son todas las células grandotas, y la microglia. Entonces, cada una de estas van a tener una función diferente, pero yo solamente me quiero quedar con que, por ejemplo, muchos de la mielina que se crea va a depender del tipo de célula y el lugar donde esté. Por ejemplo, la glía que hace el sistema nervioso central la realizan los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. Pero además de todo esto, yo tengo células que, por ejemplo, los astrocitos están creando alrededor de los vasos en el sistema nervioso central una barrera que es la famosísima barrera hematoencefálica, que al final es una forma ¿cómo se llama? Es una barrera física para que muy pocas cosas puedan atravesar de los vasos hacia las neuronas y yo tenga un control mejor. Y esto hace la necesidad de que, por ejemplo, la microglia, que es una parte de la glía, que son células muy chiquitillas que están ahí, que tiene que ver con, por ejemplo, con la vigilancia inmune, como los macrófagos, o que tiene que ver, por ejemplo, con, con deshacerme del exceso o este debris de las zonas axonales, o por ejemplo la remodelación de las matrices extracelulares. Entonces, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, la soma asociada a la glía, la glía radial, la glía de transición, van a determinar o van a ser finalmente células que me ayudan, por ejemplo, a la recapturación o, por ejemplo, al soporte metabólico para poder crear nuevos neurotransmisores o, por ejemplo, cuando un botón axonal libera neurotransmisores y de repente las enzimas lo empiezan a degradar, yo agarro estas partes que se acaban de deshacerse y las meto, las proceso como glía y le ayuda a la neurona para que las funciones sean muchísimo más claras. Entonces la glía son células especializadas que no solamente dan soporte, sino mantenimiento al sistema nervioso, tanto central como periférico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque, aunque ya habíamos dicho que hay muchos tipos de neurona, realmente la variación en los tipos de neurona, tipos de neuronas. Realmente su clasificación básica tiene que ver con relación
a sus conexiones con otras. Y eso es al finalmente lo que estábamos diciendo. Y tiene que ver, por ejemplo, si una neurona es multipolar, es decir, para todos lados, o es bipolar, ¿sí? O es pseudo unipolar, o es realmente puramente unipolar. Y si se dan cuenta, la relación está con base en la relación que puede mantener con otras células. Pero al final, lo que yo voy a hablar en la clase de hoy es qué tan rápido pueden comunicarse unas con otras en relación a su axón, que es como esta parte real donde yo puedo tener comunicación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el soma se encarga de determinar finalmente si sucede algo en relación a la información que le trajeron las dendritas y después llevar esta información hacia otro lado. Por ejemplo, estas neuronas bipolares yo las tengo en la retina para que ya me llevo la información de qué es lo que acaba de detectar algunas células fotosensibles, hacer una traducción y hacer una interacción con demás neuronas para decirle a otras, ¿sabes qué? Si necesitamos hacer un potencial de acción para llevarlo a la corteza. Pero entonces, realmente lo que me interesa del día de hoy es que ustedes entiendan qué tan rápido se puede llevar la información a través del axón. Es decir, la velocidad de conducción de las neuronas es lo que las diferencia realmente. La diferenciación real de las neuronas es qué tan rápido pueden llevar la información. Y esto está en relación a su función, pero sobre todo está en relación a su forma física. Porque obviamente una neurona muy grande o que tiene un diámetro en su axón muy grande en relación a otras más chiquitas, pues va a ser mucho más veloz y es lo que vamos a analizar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de conducción? Y este lo voy a abrir. Creo que sí la guardé, no la guardé, no la guardé. Ay, Gerardo. Qué menso eres. Guardar la imagen como... La quiero abrir aquí así bonita, para que se entienda mejor. Bueno. Entonces, yo tengo dos tipos de neuronas. Las que tienen mielina y las que no tienen mielina en el axón. ¿De acuerdo? Así como. Entonces, aquí hay dos tipos de neuronas, ¿sí? Axones mielinizados de gatos y axones sin mielina de calamar. Entonces, si se dan cuenta, esta es una gráfica que me demuestra la velocidad en metros sobre segundo versus el diámetro. ¿Qué tan rápido son unas versus otras? Entonces, yo puedo hacer el primer análisis súper sencillo al ver solamente la gráfica de que entre más largo sea un diámetro del axón, más rápido va a ser su velocidad de conducción. Pero la diferencia es muy grande en relación a las que no tienen con las que sí tienen. Yo les puedo adelantar que la mayor parte de las neuronas son mielínicas, pero también me voy a dar cuenta, conforme vayamos avanzando en la clase de hoy, que esto va a ser en relación a la función y al tamaño de la neurona. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no es lo mismo llevar la corriente de un lado a otro o de un punto a otro en un lugar que no tiene aislamiento a uno que sí lo tiene. Porque un cable pelado, un cable que no tiene cobertura, va a ser muy fácil que los electrones que están viajando en este cable se fuguen. Entonces, la resistencia va a estar en relación
al diámetro y obviamente a la corriente. Y la velocidad de la conducción va a estar en relación a eso, a la corriente y al diámetro. Y eso es lo que explica más o menos la famosísima ley de Ohm, que no voy en este momento, no voy a ahondar en ella porque está diseñada para esto que les estoy diciendo, que son cables eléctricos. La intensidad de la corriente eléctrica, no gracias a entender, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, un cable, es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la velocidad o la intensidad de la corriente. Pero yo esto sí lo puedo trasladar a, un, a una neurona. ¿De acuerdo? Es decir, cómo yo llevo o qué tan rápido va a ser la conducción con respecto al potencial de acción. Pero si ustedes analizan también el potencial de acción y su duración y las características, todo esto que ustedes ya saben perfectamente porque han puesto atención y porque han leído y porque son unos chingones, realmente el potencial de acción es un evento de milisegundos, ¿cierto? Por ahí de unos 3 a unos 5 milisegundos el potencial de acción en la neurona es realmente lo que sucede. Pero regresando a la velocidad de conducción, ¿cómo yo hago que este evento, que dura unos milisegundos nada más, vaya de este punto a este punto? Ahora, ¿y por qué Ohm sí me explica la función de la mielina, pero no explica realmente el comportamiento molecular de los cambios que tiene que hacer la membrana para realizar realmente un potencial de acción? Ahora, ¿qué necesito para hacer un potencial de acción aparte de un estímulo umbral? La apertura de los canales de estudio. Canales, ¿no? Y gradientes iónicos, ¿cierto? Si tengo iones y tengo canales, puedo hacer potenciales. ¿Cierto o no es cierto? Sí, cierto. Sí. Entonces piensen en este cable pelado que no tiene mielina o un axón que no tiene mielina. Yo tengo que hacer aquí un potencial y cuando se acabe este potencial y cambió la polaridad de las células que están bueno, perdón, de los canales que están juntito a él, tengo que hacer después otro juntito, ¿cierto? Y luego cuando se acaba tengo que hacer otro juntito y otro y otro y otro y otro. Es decir, uno va a condicionar al que sigue y otro va a condicionar al que sigue y otro va a condicionar al que sigue y así sucesivamente. Es decir, no se crea uno en este punto y después se crea otro a distancia. No, tiene que ser por cercanía. Si hay un potencial, eso es lo que explica que, creo que ayer ustedes me preguntaban esto, ¿no? Cuando se crea un potencial de acción, este se reparte en la misma dirección hacia ambos, hacia el resto de la membrana celular. ¿Se acuerdan? Yo lo creo aquí, pero se puede ir tanto para este lado como para este lado, para atrás, para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con esto, con la cantidad de canales de sodio voltaje dependientes. ¿Sí se entendió eso? Sí. Entonces, el potencial de acción se reparte en todas direcciones. Entonces, si ustedes analizan esta gráfica, ¿cuál es realmente la diferencia entre el axón sin mielina y por qué en algunos es más lento que en otros? ¿Cuál es realmente la diferencia? ¿Ya vieron cómo tiene esta que va aquí como ¿qué les gusta? Como de menos de 7 a un poquito más de 20 metros sobre segundo de diferencia. ¿Ya vieron? Aquí, en este ejemplo.
¿Ya vieron cómo hay una variabilidad de la velocidad? ¿De qué depende realmente que este punto sea más rápido que este punto? Si analizan la gráfica. El diámetro del axón. Eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Mayor considera? grosor más grande. ¿Mande? Mayor grosor más rápido. ¿Por qué? Por la miel. Bueno, no sé. No. Necesito que todo conocimiento que pase por nosotros sea razonado. ¿Qué crees que sea realmente lo que va a haber en mayor cantidad conforme haya más tejido? Los canales. ¡Claro! A mayor tejido, más canales. Porque finalmente los canales tienen una configuración específica y tienen un tamaño específico. Pero si tengo más membrana, voy a tener más canales. ¿Suena lógico? Sí. Totalmente. Sí. Perfecto. Entonces, acabamos de hacer un axioma. A mayor diámetro va a haber una mayor cantidad de canales voltaje dependientes, tanto de sodio, sobre todo de sodio, como de potasio. Porque son mis dos canales principales que la neurona va a necesitar para propagar el potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí hay lógica con todo esto que estamos platicando? Sí. ¿Alguien no le quedó claro por qué un axón más grande es más rápido que uno más pequeño? Todo bien. Ok. Entonces, fíjense, cuando sí hay mielina, la proporción de la velocidad en relación a donde no la hay es absolutamente radical, polarizante. Es realmente bien diferente cuando una célula nerviosa es grandota y con mielina a una que es chirris y sin mielina. Esto explica realmente el por qué. Ahora, entonces, si la mielina es la que realmente influye, ¿qué chingados es la mielina? ¿Qué chingados es la mielina? ¿Un neurotransmisor? No. Son las membranas plasmáticas de las células de Schwann. O de los oligodendrocitos. Las células de Schwann sí están en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos sí están en el sistema nervioso central. ¿Sí se entendió la diferencia? ¿Quién crea la mielina? Pero, ¿qué es lo primero que habías dicho? ¿Es un qué? Las membranas celulares. De las células de Schwann o de los oligodendrocitos. ¿Y de qué están hechas estas membranas celulares? De lípidos y proteínas. Proteínas. Al final acaban siendo un recubrimiento. ¿Y para qué quiero un recubrimiento? ¿Qué haría ese recubrimiento? ¿Aislar? Actuar como aislante. Eso. Lo único que va a hacer como tal es aislar. Miren nomás. Esta es en una célula de Schwann, pero se vería prácticamente igual por un oligodendrocito. Fíjense. Lo único que está haciendo, ¿ya vieron? Este es donde mejor se ve. Está recubriendo aquí mi axón y le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es una célula que vive en los axones y que lo que está provocando
como tal es aislar. Yo lo que quiero es evitar, si en los cables de alta tensión tienen que estar cubiertos por un material aislante para evitar esta fuga y que la velocidad, ¿cómo se llama? Aumente porque disminuye la resistencia, yo lo hago, pero igual con la mielina. Y el axón como tal es exclusivamente membrana celular que está cubriendo citoplasma, iones y algunas estructuras como neurofibras, algunas mitocondrias y algunos microtúbulos. ¿Sí? Entonces, si la célula de Schwann está formando la mielina, ¿qué tipo de axón es este? ¿En dónde están estos axones? ¿En el sistema nervioso? Periférico. Yes. Perfecto. Miren, se vería así. ¿Ya vieron? Esta sería una neurona del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque le está haciendo un oligodendrocita. Pero al final está haciendo lo mismo. ¿Ya vieron? Aislando aquí. Pero entonces, vidas de mi vida, futuros premios Nobel, ¿qué chingados es un nódulo de Rambier? Son pequeños espacios libres, ¿no? Que quedan sin la cubierta de mielina. Son espacios no cubiertos. Así como tal. Fíjense, aquí había una imagen así súper bonita. Entonces, fíjense, aquí con un microscopio electrónico, el nódulo de Rambier. A ver si hay una con mejor resolución. Es decir, la mielina está cubriendo y los nódulos de Rambier son estas zonas donde no hay mielina. Tal cual. Pero, por ejemplo, esta imagen no me gustó, no me gustó. Vamos a cerrar esta de aquí. Fíjense, esta está más chila. Yo tengo aquí mi axón y mis microtúbulos y las mitocondrias y los iones y la chingada. Pero aquí donde no hay mielina es donde son los nódulos de Rambier. Entonces los nódulos de Rambier habíamos dicho que son zonas donde no tienen mielina. Pero entonces, ¿qué sí hay aquí? ¿Qué de... Intercambio, ¿Manda? Iones. intercambio de iones. Pero aparte de los iones que están acá adentro, que están en todos lados, pero también aquí, ¿qué es lo que realmente debe haber? ¿Qué es lo que realmente produce un potencial de acción? Canales. Que los canales iónicos. Pendientes. Voltaje dependientes. ¿Cierto? Canales que en el momento que el potencial de membrana varía, se van a abrir para poder hacer un cambio breve del potencial de la membrana y luego se van a abrir otros canales que no son los de potasio para repolarizar esta. Y estos ya lo saben perfectamente. ¿Cierto o no? Entonces lo que más necesito aquí son canales. Y yo ayer también estaba explicando vidas de mi vida que... aquí había otra imagen. Que lo que realmente tengo y necesito aquí son canales voltaje dependientes, principalmente de sodio y de potasio. Pero entonces, ayer hacían la pregunta de por qué el cono, cuando hace un potencial de acción, no se va hacia el soma y realmente se va hacia el axón. Y yo ayer empezaba a explicar esto. ¿Por qué? Porque en relación de
de 1 nanómetro cuadrado, aquí yo voy a tener una proporción de decenas solamente de canales de sodio voltaje dependientes. El cono tiene por ahí de unas 800 canales de sodio voltaje dependiente por unidad cuadrada, pero en los nódulos de Rambier puedo tener hasta 12,000 canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, ¿qué es hacia dónde es más probable que se lleve a cabo la conducción del potencial de acción? De forma del soma, o del cono, mejor dicho, del cono hacia los botones terminales, en esa dirección. ¿Por qué? Porque realmente yo hago algo que se llama conducción saltatoria. Pero la conducción saltatoria es, que quede muy claro, interna. Es decir, yo aquí tengo el cono donde está mi cursor. Y de repente aquí el cono hizo un potencial de acción y de repente se metieron un chingo de sodios y cuando llegaron acá, activaron los que están acá porque es muy fácil activarlos porque son muchos. Se metió más sodio y cuando está haciendo esto y pasa el potencial, muy probablemente se está repolarizando esta membrana. Entonces es muy rápido la despolarización interna de forma saltatoria si tengo nódulos de Rambier y si tengo un aislante adecuado como es la mielina. Entonces, la mielina, y no por ser mielina, sino por la proporción que tiene y cómo está organizado el axón de las neuronas, es lo que realmente va a proporcionar su velocidad. Por eso, si el primer factor de velocidad en relación a la conducción es el tamaño o el diámetro del axón, de forma principal, quien la va a hacer rápida va a ser que tenga mielina o no, porque si tiene mielina, tiene nódulos de Rambier, y si tiene nódulos de Rambier, va a tener miles de canales de sodio voltaje dependientes que van a realizar todo esto. ¿Estamos? ¿Sí queda claro esto? Sí, doc. ¿Sure? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, vidas de mi vida. Ah, qué bien chingada. Espérame. Entonces, fíjense nomás. Yo clasifico las fibras nerviosas realmente en relación a la velocidad de conducción. Entonces, esta clasificación me permite a mí hablar de las neuronas con relación a su tamaño y si tienen mielina o no. Y si analizan esta clasificación, casi todas las células nerviosas que conducen tienen mielina, excepto las tipo C, lo que me hace razonar el primer punto para entender esta tabla. Si yo tengo la letra A, la letra B, la letra A o la letra B, eso significa que tienen mielina. Y eso hace que sean súper rápidas. ¿Sí? Y de hecho, 120 metros sobre segundo en un ente que mide menos de 2 metros, realmente la conducción es en friega. Y es más, aún las fibras que no tienen mielina y que son, entre comillas, las más lentas, viajar a más de 1 metro sobre segundo significa llevar información también de una forma muy rápida, porque somos entes que medimos menos de 2 metros. Pero entonces, para entender esta clasificación, si tengo la letra A o tengo la letra B, tengo mielina. Y luego voy a hablar de su tamaño. Y el tamaño lo explica esta clasificación en relación a una letra del alfabeto griego. Entonces, alfa, beta, gamma y delta. Y esto es para clasificar
a las que mayor cantidad de mielina y más rápidas son. De hecho, las tipo B son unas en específico que son axones preganglionares simpáticos y que son obviamente parte del sistema nervioso periférico y que hacen esta coordinación entre la salida de la información de la médula hacia los diferentes órganos que van a ser, ¿cómo se llama? Que van a ser beneficiados por la activación simpática. Corazón, pulmón, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el tipo, si se dan cuenta, es una relación como parecida. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, otro tipo de clasificación que también tiene que ver con su tamaño, pero es una clasificación mucho más sencilla. 1A, 1B, que son las alfa. Y luego las betas son 2, las gamas son 2 también, y las A delta son ya 3. Y las C son hasta 4, y las B ni siquiera las toman en cuenta en esta clasificación por su acción. Entonces, realmente ustedes van a encontrar que en el libro, cuando hablemos, por ejemplo, del órgano tendinoso de Golgi, se van a dar cuenta que son neuronas muy grandes, con mielina, muy rápidas y que se encuentran en un lugar en específico, que en este caso es en los tendones para coordinar el trabajo que está haciendo el músculo de forma indirecta y poder provocar un reflejo de protección. Pero al final, fíjense, las más grandes, ¿cuáles son? Las A alfa. ¿Para qué yo necesito neuronas súper rápidas? Para la propiocepción, el estiramiento, los usos musculares, receptores anuloespirales y motoras extrafusales. Es decir, para el movimiento. ¿Ya vieron? Para el movimiento. Estos usos musculares y receptores anuloespirales, son receptores específicos que viven dentro de las células fusales del músculo y que me permiten a mí tanto provocar potenciales de acción en el músculo como mandar información en este receptor para que yo tenga tanto tono, que es como una forma de preexcitación del músculo, como darme cuenta qué tan tenso está. Ya lo vamos a ver cuando veamos movimiento. Ya había yo explicado el órgano tendinoso de Golgi. Luego las A beta tienen que ver, no son tan grandes, de hecho son como la mitad del tamaño, pero también su velocidad es alta en un sistema muy chiquito que es el cuerpo humano. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilidad. Presión, estiramiento, receptor de racimo intacto, vibración. Es decir, si de repente yo tengo el teléfono en vibración y el teléfono se mueve, yo me doy cuenta que está vibrando de forma casi inmediata. ¿Por qué? Porque las fibras que me llevan esta información de donde esté vibrando el teléfono hasta la corteza sensitiva son A beta. Y luego tengo las A gamma, que son fibromusculares intrafusales, que también tienen que ver con el movimiento y con la sensibilidad con sensar realmente cómo está el músculo para poder hacer esta coordinación del movimiento después. Y finalmente, fíjense, tengo A delta, que son no tan grandes, rápidas. Y tienen que ver con dolor, pero ¿cuál dolor? Un dolor específico, un dolor localizable, un dolor súper rápido. Si tú te picas el dedo, sabes exactamente en qué parte del dedo te acabas de picar y lo sientes de forma casi inmediata. Sabes exactamente dónde te sucedió. Lo mismo pasa con el frío, ¿sí? Si alguien pone, por ejemplo, un dedo frío en el cuello, tú sabes exactamente dónde te picó y qué tan rápido llegó. ¿Por qué? Porque están llevando esta información, o sea, el tacto también.
Yo necesito saber cómo está una superficie para poder moverme en ella o para poder detectar qué tipo de superficie es, para identificar algo. Entonces yo necesito información súper rápida. Luego, ya había yo dicho que las tipo beta que tienen mielina, que son muy chiquitas, son más o menos rápidas, son estas que utiliza el sistema nervioso simpático para conectar la médula con los órganos como el corazón, el pulmón, etcétera, etcétera, y provocar cambios. Y finalmente, fíjense, ¿para qué yo quiero neuronas que lleven la información no tan rápida? Por ejemplo, también dice dolor, pero este es un dolor diferente. Si de repente ahorita se comen 20 tacos al pastor, 3 cocas de vidrio y 2 flanes, muy probablemente les va a doler la panza. Pero cuando te duele la panza, por falta de un término más coloquial, realmente dice, oye, ¿y dónde te duele? Ay, no sé, me duele la panza. ¿Y qué te duele? Pues la panza. Por no decir, obviamente, si eres médico, no, pues te duele el epigastrio, el hipogastrio, no sé. Pero si le preguntas a alguien si me duele la panza y en dónde, no sé, señálame, pues todo esto me duele. ¿Y cada cuánto te duele? No, pues de repente me muevo y me duele un poquito. Es un dolor más burdo, es un dolor menos específico. Es un dolor que te dice, hey, acabas de comer un chorro, todo está súper inflamado, te voy a estar molestando hasta que esto no disminuya. Entonces, este es un dolor diferente. Por ejemplo, la temperatura con relación al calor. Si algo está tibiecito, no necesita que llegue tan rápido como algo que está frío. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, todos estos tipos de fibras nerviosas van a estar en relación a su uso porque yo necesito distintos tipos de velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entendió por la forma en la que se clasifican las células nerviosas? ¿Dudas? ¿No? Sí. Permíteme tantito. No necesito que me imprimas la tesis, nada más pásamela en algún archivo ahí como para darle una leída en la computadora y sí te la cambio por chelitas. Muy bien, entonces, si todo está cool, si todo tuvo al menos lógica, todo esto que vimos hoy, por qué algunas neuronas son más rápidas que otras, pues es lo que vamos a ver hoy nada más. Entonces, dudas, preguntas, chingados. ¿No? Todo bien, gracias. En el supuesto caso que la mielina cubriese el axón en su totalidad, ¿el impulso no sería más rápido? No, porque a lo mejor en una neurona muy corta, con un axón muy cortito. Pero, por ejemplo, piensa tú en el ciático. ¿De qué tamaño es el nervio ciático? ¿Sí? ¿Cómo haces para conectar zonas tan distales como los dedos de la mano, los dedos de los pies, a la médula para llevar la información? Por ejemplo, porque no solamente eso, porque, por ejemplo, yo necesito en los sistemas en las vías sensitivas, yo tengo neuronas que van desde el músculo o desde la piel hasta la médula y suben a la médula y llevan, ¿cómo se llama? Como neurona de primer orden hasta el bulbo. Entonces, imagínate el tamaño de ese axón. Entonces, necesito hacerlo muy rápido y necesito que tenga sus células de Schwann para hacer esto. Imagínate el tamaño de esa célula que lo cubriría, pero tampoco es funcional porque realmente en este sistema que está condicionado por potenciales de acción, porque al final lo que me interesa llevar de un lado a otro es el potencial de acción, no sería factible, se perdería.
ese flujo de iones que entró por un lado se perdería en un lugar tan grande. ¿Sí, Eric? Ya sonó el clic, pero no veo el mensaje. Nice. Bueno, entonces la próxima semana. Espérame, vamos a ver. Ya vimos. Había dicho que no iba a haber canalopatías porque no, eso se ve en genética. Si les preguntan en el examen, yo se las voy a dar por buena, entonces relájense chingo, no les voy a dar canalopatías. Potenciales de acción, ya vimos todo esto, génesis, fases, periodos, conducción, lo acabamos de ver ahorita, duración del potencial de acción neuronal, ya saben también, tipos de axones, lo acabamos de ver, clasificación alfabética y numérica, ya la vimos, sensibilidad a la hipóxica, presión y anestésicos, eso voy a hablar un poquitito nada más la próxima semana. Vamos a ver sinapsis eléctrica y química y la liberación de neurotransmisores en el sistema SNARE, ¿sí? En el sistema SNARE mediado por calcio. Luego vamos a ver qué es un neurotransmisor, los tipos de neurotransmisores, y luego vamos a ver tipos de receptores, ¿sí? Ya voy a hablar ya específicamente de cuáles son los segundos mensajeros que utilizan, del AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, óxido nítrico, todo eso. Entonces eso vamos a empezar a ver la semana pasada. ¿Los exámenes de física son departamentales? Sí. ¿De acuerdo? Y de hecho, creo que la academia estaba diciendo que 40% del examen, 40% de tareas y 20% del laboratorio. Entonces voy a pensar solamente en un trabajo final para que les pueda yo justificar su 40%. No va a ser tareas así como todos los días, no. Yo lo que necesito pensar es en algo que a ustedes los obligue a estudiar. Para que si ustedes tienen este 40% y me entregan el trabajo y les va chido en su laboratorio, ya tienen 6. Y si les va más o menos en el examen, pues miren. Entonces, relájense un chorro, pónganse a leer. Nos vemos la próxima semana. Los TQM. Se portan mal, se cuidan mucho. Besos a todos. Nos vemos el lunes, corazones. ¿Sale? Sí, cuida. Cuídense. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, Doc. Gracias. Pórtese, cuídese bien. Gracias. Adiós a todos. Cuídense harto.